Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo fuerte, iglesia. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda. Señores, te aclamamos en este tiempo y todos los tiempos, Padre. Para ti sea la gloria, Señor. Todo lo que respira te alaba, Señor, y te bendice, Padre. Y te bendecimos en este día, Padre, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, tú eres digno de toda alabanza, Señor. Todo lo que respire, dice tu palabra, alabe a Jehová. Gloria a ti por siempre y para siempre, Señor. Tu palabra es bendecida en el nombre de Jesús. Bien, amados, en esta segunda parte estamos compartiendo el temor. La última vez estuve con ustedes en el temor, la primera parte, y sienten el espíritu de hablar un poco más de lo que es el temor y aprender. En esta oportunidad vamos a aprender de Job, aunque hablé la semana pasada, o esta semana hablé de Job, pero también vamos a acompañar a Jonás para que nos ilustre lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, en este día. Prepara tu corazón, porque el Señor nos va a hablar. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo y en todo tiempo la palabra que nos edifica, que nos fortalece. El miedo. Dicen los doctores que el miedo es una emoción. Es lo que dicen los psicólogos. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Acompáñenme ustedes a 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 6 al 7. Dice su palabra:
Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dijo un espíritu, o sea, de miedo, de temor, dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Mas sin embargo, no hay poder, no hay amor y no hay dominio propio. La Biblia habla que es un espíritu, lo hablas. Y ahora vamos a entender, porque muchas veces no entendemos el significado, lo que es el temor. La Biblia es clara y específica cuando nos habla que es un espíritu. Amados, el temor es un espíritu demoníaco. Como pastor, sí, demoníaco. Vamos a hablarlo. Vamos a deslichar la palabra. Vamos a llegar a ese entendimiento para entender lo que es el temor. ¿Por qué? Porque es un espíritu destructivo. Es un ser, escuche, sin cuerpo. Es un espíritu que habita en una persona y lo atormenta. Es un espíritu que habita en una persona y lo atormenta. ¿Y dónde dice eso? Pues vamos a ir ahorita a Job. Vamos a ir a Jonás para que ustedes puedan ver y la Biblia nos ilustre lo que Dios nos habla. Vamos a Jonás capítulo 1, en el versículo 1 al 5. Acompáñenme ustedes, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos, amados, a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella en su maldad. Ha llegado hasta mi presencia. Hablando Dios a su pueblo a través del profeta Jonás. Anda, dice, háblale a mi pueblo. En estos tiempos, Dios manda a sus profetas, a sus ungidos, a sus siervos, a hablarnos. Aquí Dios nos está hablando directamente. Su presencia nos va a hablar en este día. Versículo 2 de Jonás capítulo 1. Dice la palabra, anda, ve a la gran ciudad. A pesar que este pueblo, esta ciudad, debo decir, estaba en contra de Dios, actuaba en contra de Dios, hombres de poca fe, haciendo cosas que no deben hacer, situaciones, ignorando a Dios, mas Dios, amados, dice a esta gran ciudad, a tu gran ciudad, ahí donde tú me estás escuchando, a tu país o a ti, porque si es una gran ciudad, quiere decir que es importante, por eso tú eres importante para Dios. Eres importante, yo soy importante, por eso Dios nos habla. Y es necesario entender lo que la palabra de Dios nos dice. En el versículo 3, Jonás se fue en dirección a Tarsis. ¿Aló? No digo que fue a Nínive, sino a Tarsis. Tarsis, otra ciudad. No a donde Dios le había mandado. ¿Se da cuenta? Un hombre de Dios, pero también tenía pensamientos del enemigo. Sí, Jonás era un profeta.
supuestamente tenía que obedecerle a Dios. Pero vamos a ir profundamente. ¿Qué lo llevó a Jonás a tomar esa actitud? ¿Qué nos lleva a nosotros a tomar esa actitud de arrogancia, de desobediencia, de falta, de poca fe, de buscar a Dios, de llenarnos de Dios? Dice, fue a Tarsis, para huir del Señor, a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Huyendo así del Señor. ¿Cuántos de nosotros huimos así del Señor? Dios nos habla en su palabra, en situaciones, y más sin embargo, Dios nos dice a la derecha y muchos vamos a la izquierda. ¿Pero por qué? Es la pregunta. Y hoy día vamos a hablar el por qué. No vamos a hablar de la desobediencia, no vamos a hablar de nuestras malas actitudes, vamos a hablar el por qué. ¿Qué está detrás de nosotros que nosotros no podemos percibir, que nosotros no podemos ver? Hay cosas que nos blanquean, hay cosas que nos quitan la visión, que nos quitan la fe, el desánimo de buscar a Dios. ¿Qué es eso? Vamos, versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre él, escuche, sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Habrá alguien que se escape de Dios? ¿Habrá alguien que haga lo contrario y se salga con la suya? Que murmure, que critique, que actúe mal. Dijo que en el mar se levantó un viento violento. Esos vientos representan en nuestra vida los retos, sí, las luchas. Versículo 5. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Ellos tenían sus dioses. Y Jonás tenía el Dios que nosotros conocemos, a Jehová de los ejércitos, al Cristo de la gloria. Aleluya. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. ¿Se da cuenta qué lo llevó a un hombre de Dios? Acostarse, él fue en la parte más baja del barco para que nadie lo vea y se fue a dormir, como quien diciendo, pues ahora me olvido de Dios. Sí, ¿cómo no? Me olvido de Dios. Wow, poderoso. Pero ¿qué había detrás de Jonás? ¿Qué había en él? Me he puesto a pensar. Si era un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, temeroso de Dios. ¿Pero qué actuó? El miedo. El miedo nos desvía de nuestro destino, de nuestro propósito, de los planes de Dios. Sí, hombres de Dios, y no también hombres de Dios que están conociendo. Aleluya. Dios lo mandó a decir la verdad a la gran ciudad de Nínive, que se arrepientan y busquen de Dios. El miedo contamina. Escuche, Jonás fue contaminado
con pensamientos, con personas, con situaciones que no tenía que estar con él. Y muchos de nosotros, sin dando cuenta, nos contaminamos, sí, con ambientes. Sí, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando? Tu unción. Recuerda que tú tienes unción. Sí. Tú dices que no conoces a Dios, pero déjame decirte, tú eres un hijo de Dios. Que ahora no lo reconozcas. Hablo a las personas que no lo conocen. Y muchos de ustedes se burlan y critican, pero usted tiene unción, amado, amada. Usted tiene un plan. Está en esta tierra y Dios lo mandó. Lo mandó a esta tierra a nacer con una unción, y al ratito vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Porque la unción trae conocimiento, pero para llevarnos a la verdad. Y usamos esa unción para el conocimiento del enemigo, y nuestro conocimiento se contamina. Por eso a veces hablamos así y nos comportamos de esa forma, porque hay una contaminación. ¿Qué pasa? La sabiduría de Dios en ser temerosos de Dios, y nosotros nos distraemos. Como Jonás, tomamos en poco. ¿Y qué hay eso? Escúcheme, en el nombre de Jesús, hay una mezcla demoníaca. Sí, el temor, el miedo, no es de Dios, es demoníaca. Sí, los doctores no pueden llegar a su claridad, porque ellos dicen que es una emoción. Pero la Biblia dice lo contrario, que es un espíritu. Porque escuche, Jonás, un hombre de Dios, mezcló esos conocimientos que Dios le había dado, el temor que él amaba a Dios. Pero detrás de él había algo más fuerte. Los demonios son sobrenaturales. No hay hombre que lo pueda controlar. Solo el poder del Espíritu Santo puede controlar esos espíritus, porque son sobrenaturales. No tienen cuerpo, están buscando un cuerpo temeroso. No estoy hablando del temor de Dios, porque hay varios tipos de temores. Estoy hablando un miedo, un pavor a hacer las cosas, a enfrentar las cosas, a reconocer las cosas. Mas nos escondemos, nos disfrazamos con diferentes actitudes, situaciones, que nos perdemos. Y es por eso que vivimos en una vida de viento en viento, de tropiezo en tropiezo. Jonás era un hombre privilegiado por Dios, porque es un privilegio servir a Dios, es un privilegio servirle a través de su palabra, conocer su palabra. Vamos a Jonás, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice: el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Escuche esto. Hombres que no conocían a Dios le dijeron a Jonás: ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿Se da cuenta? Ese espíritu inmundo que tenía Jonás era más fuerte que él. Wow, eso es tremendo. Porque me he puesto a pensar, ¿por qué el miedo? Aleluya. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, le dijeron. Quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Porque el Dios que ellos tenían no hacía nada, no pasaba nada. Pero ellos sabían que había algo más, y le dijeron a Jonás: levántate y aclama a tu Dios, quizás nos salvemos. Aleluya. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios.
porque su palabra nos hace libre, nos da entendimiento para entender por qué el miedo. Ay, Dios mío. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos a echarnos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y a la suerte recayó en Jonás. ¿Habrá alguien que se escape de Dios? Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Le preguntaron. Ay, Dios de los cielos, ¿a qué te dedicas? Era un profeta. ¿De dónde vienes? De Dios, del pueblo de Dios. ¿Cuál es tu país? Aleluya. ¿A qué pueblo perteneces? ¿Qué pregunta? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Aleluya. Mire lo que dice en el versículo 9 de Jonás capítulo 1. Soy hebreo y temo al Señor. ¿Qué es lo que dijo Pastor Víctor? Jonás dijo: soy hebreo y temo al Señor. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Soy un hijo de Dios y temo a Dios. Pregunta: y si era un hijo de Dios y temía a Dios, ¿por qué tuvo miedo de no ser la voluntad de Dios que había detrás de Jonás? ¿Un pensamiento? ¿Un coronavirus? ¿Una corona de virus? Eso dice el versículo 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Claro que se aterraron, porque sintieron que algo no normal estaba pasando. Sigamos en el nombre de Jesús. Aleluya, qué poderosa es la palabra. Volvamos a Jonás en el capítulo 2. Escuche esto, Jonás capítulo 1 en el versículo 10. Mire esto. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Los espíritus inmundos, amados, nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Los espíritus inmundos nos esclavizan de nuestra vieja naturaleza, de nuestra forma de que vivíamos antes, sin conocimiento. Vivíamos sin dirección. Mas Jonás tenía a Dios. Es mi pregunta. Una persona que no conoce o que no tiene a alguien, pues está excusado. Pero Jonás tenía a Dios. ¿Era tan fuerte ese espíritu? Sí. Esos espíritus son demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque eso les quitaba su fe. Lo que estaba pasando con Jonás, que había algo que no le agradaba. Y esa mala actitud lo hacía a que no tenga esa fe apasionada por Dios a través de las tormentas, a través de las situaciones. Una de las cosas escuche, el miedo, lo que recibimos, como ahora que estamos recibiendo este miedo del coronavirus, debemos tomarlo
sin miedo, con responsabilidad, con fe, creyendo en Dios, que el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, confiando en este tiempo. Escuche, serán los mejores tiempos en el nombre de Jesús. Estos son los mejores tiempos. Tú que me estás escuchando la palabra, yo te vengo a decir de parte de Dios, estos serán los mejores tiempos. Estos tiempos cruciales, increíble en lo sobrenatural, porque no es en lo natural, es en lo sobrenatural. Así trabaja Dios. ¿Sabe una cosa? En Job podemos ver que Job, ¿qué pasó con Job? Él tenía un pensamiento de temor. ¿Y qué pasó? Perdió su familia, perdió su negocio, perdió todo lo que él tenía. El miedo no es real. Sí, que dijo pastor, el miedo no es real hasta que tú lo creas. Si tú lo crees, se activa. Pregúntale a Job. Job tenía miedo que iba a perder a sus hijos y lo perdió. Y si usted tiene miedo y si usted lo cree, usted se va a apoderar de ese miedo. ¿Usted me está entendiendo, amados? Traiga a sus hijos, trae tu matrimonio, trae tus finanzas con tu fe en Cristo Jesús. Tráela, créele a Dios. Isaías 41, versículo 10 al 11 dice, mire lo que dice Isaías rapiditamente. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Ya no eres esclavo del temor. Ya no. Dice la palabra, así que no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor en este día. Familia, ya no eres esclavo del temor. Ya no, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de promesa. Ya no eres esclavo del temor. No puede haber temor. La palabra lo dice en Isaías 41. Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. No te angusties. No tengas miedo. Yo soy tu Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? No te preocupes, yo soy tu Dios. Yo tengo planes contigo. ¿Por qué no soy feliz? No te preocupes. Dios está contigo. De ese problema Dios te va a sacar. De esa necesidad Dios te va a sacar. Sí, de esos problemas de corte Dios te va a sacar. Problemas judiciales Dios te va a sacar. Ya no eres esclavo del temor. Eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Ya no eres un esclavo del temor. Jonás estaba siendo esclavo, sabiendo que era hijo. Y Dios te dice, tú eres hijo de Dios. No importa lo que si te equivocaste, no importa si fallaste, no importa si te traicionaron, no importa si hablaron mal de ti, no importa si te decepcionó la iglesia, no importa si te decepcionó la gente, pero Dios no te va a decepcionar, porque eres hijo de Dios. Dios te va a rescatar como Jonás, desde lo más profundo, de los momentos más dolorosos. Ahí viene Dios. Ahí viene Dios, ahí viene Dios a sacarte, a sacar a tu familia, sí, a devolverte la sabiduría, el conocimiento, la valentía para enfrentar las situaciones. Si te equivocaste, si te criticaron, si no fuiste amado, no importa. No importa, ya no eres hijo. Aleluya. En el nombre de Jesús, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dice la palabra, dice que
fortaleceré, te fortaleceré, dice el Señor. Tú que estás triste, enojado, tú que te sientes abatido, sí, tú que te sientes desesperado, el Señor te dice, te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te voy a sacar del problema. Ya no serás esclavo del temor. En este coronavirus, mi gloria caerá sobre ti. Sacaré a tus hijos, sacaré esa situación financiera que estás pasando. Yo estaré contigo, dice la palabra, te sostendré con mi diestra victoriosa. Él te va a sostener, Él va a sostener tu situación, Él va a sacarte de esa debilidad, Él te va a sacar de esa tristeza. Ya no eres esclavo, no, ya no eres esclavo del temor, eres un hijo de Dios, eres marcado para Dios, aleluya. Todos los que enardecen contra ti, dice el Señor, sin duda serán avergonzados. Todos los que vengan en contra de ti serán avergonzados. Todos los que te señalaron, todos los que te criticaron, todos los que te humillaron, todos los que pensaron mal de ti serán humillados. Ya no serás esclavo del miedo. El Señor te va a fortalecer. El Señor va a sacar las piedras del camino y Él irá delante de ti para que tú sigas avanzando, para que tú sigas creciendo y tu fe crezca en el nombre de Jesús y tú sigas avanzando cada día a día en el nombre de Jesús. Si Jesús contigo, si Dios contigo, el Señor estuvo con Jonás. Cuando él fue arrojado al fondo del mar, sentía la muerte, sentía la desesperación y se acordó de Dios. A pesar que falló a Dios, pero Dios no le tomó en cuenta. A lo mejor tú fallaste, a lo mejor tú te equivocaste, pero el Señor no te va a tomar en cuenta en tus errores. A lo mejor no fuiste el buen padre para tus hijos. A lo mejor no fuiste el mejor esposo, la mejor esposa. A lo mejor te equivocaste. Ese espíritu de miedo te hizo confundir. Pero sabes, el Señor viene a decirnos que ya no seamos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios, lavados por su sangre, lavados por su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para lavarte. La sangre de Cristo. No habrá espíritu inmundo, porque esos espíritus ahora han sido descubiertos y van a perder fuerza en tu vida, en tu mente, en tu corazón. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de temor y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te declaro libre, te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones. Aleluya.